Hola, buenas tardes. Bienvenida a la sección de entrevistas más innovadoras, la sección de MIAC. Gracias a vosotros por invitarme, lo primero, un placer estar aquí. La innovación, entendida innovación en el mundo de la educación, es la capacidad de intentar regenerar todas las plataformas que hay alrededor del mundo educativo. Y no he dicho de la escuela aposta, sino del mundo educativo en general, ¿no? Con lo cual implica a toda la sociedad. A mí me gusta más que hablar de innovación, cuando hablamos de educación, hablar de transformación. Y hablar de transformación por una razón, porque la transformación requiere de la innovación, del cambio, que hay muchas resistencias a que esto se produzca, pero de otro motivo fundamental es generarle un propósito a ese cambio. Si hay muchas tensiones en el mundo educativo actual, probablemente sean porque el propósito no se entiende de igual forma. Entonces no hay sostenibilidad en el propósito y por eso la transformación es difícil. ¿Podríamos decir entonces que lo que está surgiendo es más bien una revolución? Revolución o reevolución, que podría mirarse de los dos puntos de vista, está muy bien. Yo como biólogo te diré una cosa, cuando algo se reorganiza no es porque estaba desorganizado, porque organizarlo de otra forma. Entonces me interesa mucho el nombre de revolución o de reevolución en este sentido. Ahora, añadiré una cosa con vuestro permiso, para que algo se adapte y sea nuevo y haya modelos de adaptación que generen cambio y transformación, se necesita también aceptación previamente. Y yo creo que los diferentes pilares sociales, desde los profesores, las escuelas, los estamentos políticos sobre todo, etcétera, etcétera, también los padres, las familias, todo lo que es el entorno educativo en sí, mientras que no comprenda realmente qué hay detrás de la verdadera aceptación con propósito de lo que queremos para la educación, lo único que se generan es tensiones en el sistema. Bueno, desde el cerebro del que aprende, a mí me encanta esa frase. Es un poco compleja para decirlo, aunque cuando te paras un poco lo entiende cualquiera. Tiene mucho sentido. Pero tiene mucho sentido. Yo creo mucho más entender que cualquier cosa que aporta valor a otro nace desde el tú, no desde el yo. Sócrates ya lo decía, año 470 a.C. aproximadamente, decía algo como: habla que te conozca. Habla que te conozca. ¿Por qué? Porque lo importante eres tú, no yo. Un buen docente sabe que el protagonista en el aula es el alumno. Por lo tanto, habla desde el cerebro del que te escucha. Sincronía entre ellos es necesario, pero por lo tanto no deberían ir en diferente dirección, contestando a la pregunta que me haces, en mi opinión, en mi modesta opinión. Sin embargo, no son lo mismo. La inteligencia, como entendemos, en todo su conjunto, incluyendo la inteligencia cognitiva, pero también la inteligencia emocional, etcétera, etcétera, las diferentes inteligencias aplicadas a la educación, el modelo Gartner, todo esto que sabemos todos, ¿no? Van en la dirección un poco de desarrollar el conocimiento y las habilidades del alumno, aunque sean habilidades emocionales, pero habilidades. Yo creo que hay algunas cosas más que no haga por llamarles con la H, pero bueno, esto tiene mucho que ver con un libro que tengo que se llama El Factor H, ¿no? pero que van relacionadas mucho más con esa otra parte del talento, que es, además de la inteligencia o capacitación, añadir el sentido de la actitud, es decir, de la disponibilidad mental ante lo que hacemos. Yo creo que esto en el mundo de la educación, tanto por parte del alumno, pero también por parte de los profesores, de las familias, de todos los implicados en el modelo, es necesario que lo revisemos. Totalmente, la H a la que me refería es la H de hacer. La más importante es la de verbo hacer, que es la transferencia que estás comentando tú. Creación, ¿no? Exacto, es la creación, ¿no? Fíjate que los toltecas ya decían dos cosas fundamentales en relación a esto, ¿no? Y eran una de las primeras civilizaciones de la humanidad, ¿no? Si no estamos equivocados. Y la historia no nos ha engañado. Decían, el ser humano somos lo que hacemos. Esto ya es clave. Pero además decía que tenían un principio que era el principio de la doble creación. Y decían que el principio de la doble creación consiste en que todas las cosas en la vida ocurren al menos dos veces. Una de las veces es la idea y otra es la acción. Y lo que no decían era el orden de una u otra, decían que a veces es la acción y luego viene la idea, y a veces viene la idea primero y luego viene la acción. Es posible que a veces haya que accionar cosas para que vengan ideas, ¿no? Pero también la idea es que hay que convertirlas en hechos. La transferencia al día a día es lo que genera autonomía, autoconocimiento y autoestima, los tres pilares básicos de la educación. Es fundamental, en mi opinión. Me he dedicado durante mucho tiempo y todavía también con una compañía con la que colaboro mucho, una empresa, un proyecto que se llama Educar es Todo,
a intentar llevar ilusión a las familias, a las aulas, a la unión de las empresas con las familias y con las aulas, con los docentes. Un proyecto precioso, ¿no? Educar es todo. ¿Y por qué ilusión? Porque la ilusión es la pulsión vital que mueve a los individuos, sean discentes, sean docentes, es decir, es la pulsión vital que nos mueve. ¿Cómo queremos disparar, entre comillas, la palabra talento en los individuos en cualquiera de las direcciones sin ilusión, si es la energía que lo provoca, es la energía que hace que se mueva? Fíjate la palabra entusiasmo de dónde viene. La palabra entusiasmo viene del griego y significa divinidad. El docente o el alumno, cuando pierde la divinidad, pierde todo lo que hay alrededor de ello. Ya no tiene sentido entonces el conocimiento ni las otras competencias. Es la necesidad del equilibrio, ¿no?, entre el entusiasmo que provoca el docente y el entusiasmo que percibe el discente. Sí, el discente pasa una cosa que normalmente deja fuera de él la responsabilidad del entusiasmo. Y el docente en realidad debería de asumirla por principio, pero a veces también la deja fuera. Aunque la ponga el docente, como el alumno no se llene de entusiasmo y no vaya al aula con entusiasmo, es difícil que la motivación venga de fuera. Así que es muy importante enseñar como una habilidad docente a los profesores, en mi opinión, y a los educadores en general, la idea de manejar, entre comillas la palabra, la voluntad de los otros. Porque esto es fundamental. Cuando uno enseña y aprende a manejar la voluntad de otros, aprende a dar significado a la educación. Some trees will bend and some will fall. Hay veces que hacen falta un anuncio de televisión para que se hable de ello, pero también es verdad que hay otras veces que, como en nuestro caso con la empresa Educar es Todo, mucho antes del anuncio de que ya estábamos trabajando con compañías compañías importantes, como Iberdrola o como Toto o como Ford, en intentar ayudar a los padres de familia y madres de familia, que son a su vez empleados o empleadores en las empresas, a comprender qué significa la educación llevada desde la empresa, ¿no? El padre y la madre suele decir que una de las faltas fundamentales que tiene para mejorar sus habilidades educativas es la falta de tiempo. Entre que tenemos que dormir y que tenemos que pasar todo el día en la empresa, ¿dónde aprendemos a gestionar y a manejar el tiempo y todos los demás recursos en relación a la educación de mis hijos, ¿no? Y luego esto además, ¿cómo lo casamos con los docentes que se ocupan de la educación de mis hijos? Esa tríada, generar una buena relación entre ellas es fundamental en la educación. Es como un trípode de tres patas que todas son necesarias para que se dé. Absolutamente, si no, no se mantiene el trípode, se cae. Y es lo que pasa muchas veces, que se cae, ¿no? Nosotros pensamos, hay una corriente bastante potente de pensar que las empresas, que son las que disponen de más recursos de todo tipo, tienen una responsabilidad social. Entre ellas tienen la ecología, el cuidado social de las ciudades, etcétera, muchas más cosas que ya sabemos todos, pero también la educación. ¿Dónde mejor invertir en responsabilidad social corporativa, no se llama así, que en la propia educación de los niños, por cierto, hijos de los mismos trabajadores que estamos formando la empresa? Entonces yo creo que aunar esas tres patas que decíamos es fundamental. Y no es difícil, porque es donde pasa más tiempo el profesional, sea directivo o no, en la empresa. Qué bien si les ayudamos ahí a desarrollar sus habilidades como educadores. Y además al lado del profesional que es un maestro o un profesor. Let's turn our prayers to outrageous stairs. Bueno, yo creo que cuando Mowgli saltaba en el libro de la selva, ¿no?, de liana en liana y se caía y tal, ¿no?, se quedaba un poco como plof, ¿no?, como le daba un bajón al pobre, ¿no? Pero Baloo, que era un gran coach en aquel momento ya suyo, ¿no?, le dio una lección fantástica, y la lección fantástica ya desde entonces, desde Kipling, pero mucho antes también lo había dicho Aristóteles en Ética para Nicómaco, ¿no?, para su hijo, ¿no?, en el famoso libro de Aristóteles. Mira, Baloo le decía: no te preocupes, Mowgli, que tú eres un ser inteligente, no eres un animal como estos monos, eres una persona. Y las personas que sois seres inteligentes os recuperáis rápidamente de un error. Es decir, no confundir error con fracaso, porque no tiene nada que ver. Detrás de un error y un aprendizaje, y tú estás erguido y no estás curvo como yo, como el resto de monos y gorilas, porque te caíste, y al caerte aprendiste a ponerte recto, ¿no?, al aprender a andar. Así que todo es un poco así. En la medida que uno se equivoca, pues va creciendo y va haciendo las cosas mejor y va aprendiendo. Esto no quiere decir que el error esté para ser practicado, porque entonces deja de ser error y se convierte en irresponsabilidad. No lo confundamos, ¿eh? Un error es un error porque es inconsciente, no se practica, y además tiene otra característica, y es que es mejor equivocarse con cosas cuanto antes, más rápido y con menos costes mejor, que con grandes errores que te puedan llevar a aprendizajes que nunca puedas sacar el mayor partido posible.
in a future age. High above. La educación. Lo que ocurre es la educación. Lo que ocurre es la educación mal entendida, ¿eh? Obviamente, ¿no? Creo que era Dalí que decía que nacemos inteligentes y nos convertimos en imbéciles y en medio está la educación que recibimos. Y bueno, probablemente es una exageración y no es tan cierto, y probablemente, sobre todo cuando lo repito yo lo de Dalí, no me estoy refiriendo, imagino que él tampoco, a que la responsabilidad sea de los padres, de los maestros, ni nada de eso, sino del sistema. Bien, es cierto que la responsabilidad del docente o del sistema educativo, de la comunidad educativa, incorporando a la familia y a la empresa, es de alentar, ¿no? De intentar provocar que esa actitud se mantenga. Sí, sí. Y para eso tenemos que afinar algo. Claro, lo que hay que afinar fundamentalmente no es solamente tener la actitud, sino saber tener el sistema que permita esa actitud. Porque claro, si el sistema es un sistema todavía correctivo, donde la evaluación es lo que manda es un 5, un 4, un 9, donde no se hace una educación por significado, sino, ni por gestión de la voluntad, sino todavía confundiendo el concepto de motivación. Claro, si nos vamos a profundizar en una serie de cosas que hay detrás de la educación en relación a todo esto, querremos hacerlo, tendremos la actitud por parte de todos, pero no tenemos el sistema preparado para que suceda, con lo cual no sucede. Y todo esto tiene que casar además con cosas que tiene que cumplir la educación, sobre todo cuando hablamos de sistema, como pueda ser, por ejemplo, certificar que algo se sabe, o sea, certificar que la gente evoluciona y crece y aprende, ¿no? Con lo cual hay que reinventarnos. Sea of cars and barking dogs and fenced in yards. Ojalá se llegue, yo creo que es necesario. Un pacto educativo social, ya no digo solo político, es absolutamente necesario para que tenga sostenibilidad el sistema, y sobre todo porque hay cosas que faltan en el modelo de educación que no pueden faltar ya en una sociedad de este siglo, ¿no? El cómo replantearse los modelos de aplicación de la creatividad y del proceso creativo en la educación, el learning by doing, lo traduciré directamente, ¿no? El hacer y aprender por proyectos, pero de verdad, no un simulacro de esto que ya se está haciendo en algunas aulas, pero sigue siendo un simulacro, las metodologías de diseño y de visualización de mente de artista en la educación, pero que no tiene que ser que sean artistas ni diseñadores los chavales, sino cómo utilizar las metodologías de pensamiento de diseño para crear aprendizajes futuribles y contactar con ellos desde el presente. Bueno, es que hay un montón de metodologías de trabajo que se saben, que están ahí, pero que el sistema impide la puesta en marcha y el funcionamiento, el acceso, y por lo tanto es más una cuestión de reorganización del sistema y de reconstrucción del sistema que en realidad de conocimientos. Mira, si a mí me preguntas por esto, directamente te diré, yo jamás, y voy a utilizar esta palabra aposta, yo jamás echaré la culpa al docente. Yo no creo que el docente tenga culpa de nada. Luego docentes habrán de todo tipo. Un docente concreto puede tener ciertas culpas, como puede tener un determinado político o yo mismo, ¿no? Pero la culpa entendida, y utilizo la palabra aposta, ¿no?, de lo que nos está pasando no la tiene el docente. El docente tiene una maraña de conocimientos, de información, unos son expertos en unas áreas, otros en otras, y no me refiero del conocimiento, no me refiero a matemáticas y física o lengua, sino a formas de hacer las cosas dentro de las diferentes materias y diferentes metodologías y herramientas para llevarlas a cabo, y ahí no está la situación conflicto. En mi opinión, la situación conflicto está en lo que el sistema permite y el sistema no permite. Lo que son en estos momentos los temarios que hay que cumplir, los tiempos de trabajo, la organización del propio modelo durante todos los años de educación o de formación y de escuela, y todo esto hay que replantearlo, porque estamos en otro siglo, estamos en otro momento donde las cosas funcionan de otra forma. Hoy en día ciertos conceptos que se explican en clase el alumno los sabe antes de llegar, y el alumno los sabe mejor después de irse, y lo sabe mejor que el profesor que se los ha enseñado, y están las tecnologías para ello, y no llevar esto, que es solo un ejemplo, no quiero que todo se quede con la idea de la tecnología, porque la tecnología es un acelerador del éxito, pero no es el éxito en sí mismo, pero todo esto, no tenerlo pendiente en el propio sistema, incorporarlo y acogerlo, pues es un error. Let's turn our prayers to outrageous stares and mark our pace. No quitaría ninguno, porque además son bastante demostradores por la psicología de toda la historia de la humanidad, e incluso no se quedan en el niño, pasan al adulto, ¿no? Con lo cual es ese niño que llevamos todos dentro. Pero yo añadiría uno que es uno que defiendo desde hace muchísimo tiempo en diferentes foros, encuentros, no solamente de la educación, sino en otras áreas también. Yo creo que el niño, el ser humano, viene al mundo también a divertirse, y no hay que olvidarlo. Todo lo que divierte nos conecta, y cuando la educación no les divierte se desconectan, igual que otras áreas de la vida,
pero hay que hacer lo posible por hacer una educación un poco más divertida. Y como somos todos inteligentes los que están escuchando esta entrevista, y tú mismo y todos nosotros, sabéis todos que no me estoy refiriendo a jiji, jaja, o al menos no solamente a eso. Me estoy refiriendo a hacer que la gente se conecte con lo que necesitamos que se conecte, con lo que es verdaderamente importante. Por cierto, la diversión que sirve también para desconectarse de lo que sobra. Así que aprender a borrar lo que sobra de una forma muy divertida, con mucho sentido del humor, que también lleva una H, yo creo que es absolutamente fundamental.